La Universidad de Guanajuato es sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. La JACU es la Asociación Hispana de Universidades con sede en Texas. Este sábado 28 de febrero, el Salón del Consejo Universitario será el marco del simposio La responsabilidad social de la educación superior en la sociedad global. Universidad de Guanajuato, protagonista y sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. A continuación daremos paso a la conferencia magistral titulada La responsabilidad social en instituciones de educación superior, una mirada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por parte del doctor Medardo Serna González, rector de esta institución de educación superior. Previamente hará uso de la voz el doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato, para presentar al conferencista. Mucho gusto tener la oportunidad de introducir al doctor Medardo Serna en su conferencia que expondrá en este simposio. El doctor Medardo Serna es doctor en ciencias en ingeniería química, obtuvo su bachelor, su licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la maestría y el doctorado en el Instituto Tecnológico de Ciencias Agrícolas. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Química de esta universidad, director de esta misma facultad, coordinador general de estudios de posgrado, periodo en el cual nos conocimos y trabajamos juntos en varios proyectos desde hace unos 10 años, y actualmente, a partir de enero de este año, es el rector de la Universidad Michoacana. El área de estudio del doctor Medardo Serna pues es la ingeniería química, pero con énfasis en los procesos de energía, en la eficiencia energética, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todas, a todos ustedes. En primer lugar, agradezco la amabilidad que ha tenido la Universidad de Guanajuato para invitarme a través de su distinguido rector general, el doctor José Manuel Cabrera, a participar en este significativo evento. Por supuesto que agradezco también al doctor Antonio Flores, el líder de JACU, esta importante organización que está trabajando precisamente a través de la vinculación y la colaboración en pos de la responsabilidad social. Este tema, que es sumamente importante, es inherente a la función sustantiva de cualquier institución de educación superior, y no únicamente en la etapa moderna de las mismas, sino también en la génesis de la mayoría de las instituciones de educación superior. La responsabilidad social es un aspecto clave, es un aspecto fundamental. En el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en nuestro nombre se encuentra mucho de nuestro origen. Se habla, por ejemplo, de un San Nicolás que tiene su origen en el alma mater de esta casa de estudios. Nuestra alma mater es el Colegio de San Nicolás, que fue fundado en 1540 por un insigne humanista, don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, que fue el primer obispo de Michoacán. Él era un laico con una vida virtuosa, muy comprometida socialmente. Hizo una intensa obra, de modo tal que en Michoacán todavía en muchas regiones se le recuerda con mucho afecto, y para los michoacanos es Tata Vasco, Papá Vasco. Tata Vasco, que no únicamente hizo una obra educativa fundamental, también capacitó para el trabajo, también fundó esos pueblos hospitales
donde las ideas de Tomás Moro en torno a las utopías para construir una sociedad mejor fueron puestas en práctica. No se quedó únicamente en la conceptualización, sino que pasó a la acción. Y a través, de manera reiterativa y con mucho interés y con mucha responsabilidad, de intentar y de hacer lo que para muchos era imposible, don Vasco de Quiroga hizo una gran obra y es sumamente recordado. Esa es la génesis de la Universidad Michoacana, 1540, luego en la época de la independencia de México, ese colegio que inicialmente se fundó en Pátzcuaro, en 1600 ya estaba instalado en lo que hoy es la capital del estado de Michoacán, Morelia. Allí se forman grandes hombres en la historia de México, allí se forma Miguel Hidalgo y Costilla. Esa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el de Hidalgo, es por Miguel Hidalgo y Costilla. Se forma en nuestra alma mater, fue profesor, fue tesorero, fue rector del alma mater de la Universidad Michoacana. Allí también se forma otro gran patriota, José María Morelos y Pavón, él nacido en la antigua Valladolid, hoy Morelia, y la etapa moderna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inicia en 1917. El gobernador del estado de Michoacán en aquel entonces, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, funda, obviamente con el auxilio del Congreso del Estado, la primera universidad pública autónoma del continente americano. Nosotros nacimos con la autonomía, 1917, estamos a punto de celebrar el centenario de la Universidad Michoacana en su etapa moderna, porque nuestro origen es el Colegio de San Nicolás. Y desde nuestro origen nos identifica lo que nosotros conocemos como el nicolaicismo, en referencia a San Nicolás, y que no es más que el humanismo de don Vasco de Quiroga. Y tenemos ese compromiso social que se refleja de múltiples causas. Y esa identidad humanista está plasmada en nuestra ley orgánica desde el origen de la etapa moderna de la Universidad Michoacana. En ese origen se centra como parte fundamental de las transformaciones sociales los esfuerzos en las personas. En el caso particular de la Universidad Michoacana, en sus profesores, en sus estudiantes. Y nuestra ley orgánica, por ejemplo, en su artículo 3, estoy poniendo algunas referencias, no únicamente en torno a ese humanismo, en torno a ese compromiso social, sino a una visión global, a una visión sistemática, a una visión holística, donde todas las dimensiones del quehacer del ser humano se aglutinan, se articulan en un sistema donde la educación es fundamental, donde la educación es la mejor estrategia, el mejor instrumento para el desarrollo no únicamente de los individuos en todas las dimensiones, sino también de las colectividades. Y el aspecto de responsabilidad social es muy amplio. Comúnmente la responsabilidad queda entendida únicamente en torno a una obligación moral o jurídica de un acto y en pocas ocasiones o en muchas ocasiones algunas consecuencias de ese acto, pero todavía con una visión un poco limitada. Normalmente nos empeñamos en buscar en el pasado a quien a través de algunos actos ha estado provocando algunas consecuencias, pero no vamos hacia el futuro.
No vamos hacia una perspectiva global más amplia. No vamos en el esquema de los grandes proyectos transformadores. Y un esquema más propicio para lo que nos tiene aquí reunidos es el que se encuentra del lado derecho. Tratamos, y aquí afortunadamente todos los que me antecedieron en el uso de la palabra lo dijeron y lo dijeron bien, de tener los grandes impactos de transformación y de incorporar un aspecto que es clave y que es transversal y que debe ser tomado muy en cuenta en los modelos educativos actuales, la sustentabilidad. Queremos tener impactos, pasar a la realidad, obviamente basados en la conceptualización, en las ideas, pero tener acciones más decisivas en beneficio de la colectividad, con una visión, por supuesto, a futuro. De manera muy rápida, tenemos aquí las dos visiones. Tenemos una visión que es la típica, que es a la que estamos acostumbrados, el acto de tirar basura. Pensamos nosotros que si tiramos la basura en un bote de basura ya está resuelto el problema. Y nos sentimos responsables y nos sentimos bien. Eso es un adelanto, ese es un avance, porque no es lo mismo dejar la basura en cualquier lado a dejarla depositada. Y probablemente a partir de esa etapa entren otros esquemas con un mayor impacto donde se pueda reciclar mucho de ese material que viene de recursos naturales, que utiliza energía, que esté impactando nuestro entorno. Pero nos olvidamos del aspecto global. Nuestra responsabilidad no únicamente queda supeditada a que tiremos la basura en un bote de basura. Nuestra responsabilidad tiene que ver, cuando la vemos desde un enfoque social, con un cambio de paradigma. Y debemos, en este caso, minimizar el problema en su fuente. Y minimizar el problema en su fuente es pensar que todos los productos que están a nuestro alrededor están haciendo un uso intensivo de recursos como materias primas, como energía, que tienen un impacto sobre el ambiente. Y minimizar el problema en su fuente es, en la medida de lo posible, no generar basura, minimizar impactos, cerrar ciclos. Y esa es otra de las perspectivas. Desde el punto de vista educativo, podemos nosotros ir abordando este tipo de problemas en todas las áreas del conocimiento. Pensaría uno que es un asunto únicamente de las ingenierías, pero la responsabilidad social y su concepto más asociado desde el punto de vista educativo, la sustentabilidad, tiene que ver con todas las áreas del conocimiento. Aquí en esta lámina repetimos prácticamente lo que ya comenté anteriormente. Paso yo a la siguiente lámina, porque en estos momentos debemos enfocar nuestros esfuerzos de manera preponderante en los impactos en todas las dimensiones que hemos hablado anteriormente. Yo me estoy centrando en los aspectos que tienen más que ver con la sustentabilidad como un aspecto transversal, pero engloba todo lo que hemos comentado. Seguimos utilizando de manera muy intensiva recursos naturales para generar lo que llamamos progreso, para tener una mejor calidad de vida, pero nos olvidamos del sistema global y hay impactos que están destruyendo nuestro entorno y que empezamos a vivir y que todavía no nos damos cuenta, y donde las universidades, donde las instituciones de educación superior tenemos mucho por hacer. Si me centro dentro de ese amplio abanico de responsabilidad social únicamente en la sustentabilidad, noten que es una tarea
que en las sociedades modernas se ha empezado a atender de manera un poco más puntual a partir de los años 80 del siglo pasado. Pero noten que recoge la sabiduría de las sociedades ancestrales. Lo que está aquí no es algo nuevo, es algo que ya se ha tenido, decía nuestro subsecretario de Educación Superior durante su intervención, la parte que tiene que ver con ese desarrollo espiritual, la parte que tiene que ver con el desarrollo del alma, la que tiene que ver con la visión holística y que recoge precisamente lo que un panel de expertos en 1987 formado por la ONU nos pone. Es un estilo de vida, es una forma de vida de satisfacer nuestras necesidades actuales en todos los ámbitos, no únicamente en el económico, también en el ambiental, también en el social, sin comprometer a las futuras generaciones. Y esto por supuesto que tiene muchas implicaciones y esto por supuesto que debe ser tomado en cuenta en las instituciones de educación superior. Yo, por ejemplo, por mi formación como ingeniero químico, llevo esto a la ingeniería química, pero el que sea médico lo puede llevar a la medicina, el que sea agrónomo lo puede llevar a la agronomía. Tenemos necesariamente que en nuestra vida diaria tener ese enfoque multidimensional. Prácticamente todas las decisiones que hemos venido tomando hasta ahora se basan nada más en la ganancia, se basan únicamente en el aspecto económico y olvidamos el aspecto ambiental que es fundamental. Olvidamos el aspecto social que venimos comentando aquí, que es esencial tomar en consideración. Y esto nos lleva a cambios. Necesitamos, por ejemplo, que nuestros profesores estén capacitados. Alguien hablaba de capacitación, alguien hablaba de formación. Nuestros profesores tienen esta visión de sistema, tienen esta visión holística que requerimos para que trasciendan los objetos de estudio de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería química, el objeto de estudio es únicamente una planta química, una planta industrial, pero esa planta industrial va a estar ubicada cerca de un poblado, va a estar virtiendo desechos al aire, va a estar virtiendo desechos al agua, al suelo. ¿Cómo está interrelacionada con su contexto? ¿Cómo debemos minimizar los impactos ambientales en ese contexto? ¿Cómo debemos maximizar los impactos sociales en ese contexto? Manteniendo, por supuesto, una ganancia razonable. Quiero maximizar impactos sociales, desarrollo social. Quiero minimizar impactos ambientales. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con esta visión de sistema. Si es un médico, el objeto de estudio es el cuerpo. ¿Cómo trascendemos el objeto de estudio y lo metemos en una visión holística, en una visión global? Como sociedades, noten que no estamos cerrando ciclos. La naturaleza cierra ciclos. La naturaleza tiene una capacidad de autodepuración que ya rebasamos. Y necesitamos ayudar a esa capacidad de autodepuración. Necesitamos tener una economía en flujos. Esto no es nada nuevo, todo mundo lo sabe. Ahorita estamos agotando los inventarios de todos los recursos. Y la economía en flujos es volver, por ejemplo, la vista a los flujos naturales que están disponibles para generar energía, para generar esta energía eléctrica. Está disponible la energía solar, está disponible el viento, está disponible las mareas, está disponible el agua, están disponibles la biomasa. Esa es una economía de flujo. Los stocks los estamos agotando, los recursos los estamos comprometiendo. Y son recursos que tardaron millones, miles de millones de años para estar a nuestra disposición y que estamos agotando en decenas de años, con un impacto ambiental brutal que está provocando el cambio climático. ¿Y quién va a hacer estos cambios?
Pues los jóvenes que estamos estudiando, a nosotros todavía no nos cae el 20. Nosotros todavía seguimos en un esquema de despreocupación, de apatía de estos grandes problemas. Obviamente los sistemas integrados es fundamental. Si yo quiero cerrar ciclos, debo pensar en sistemas integrados. Todavía seguimos pensando en mi ganancia, todavía seguimos pensando en mi interés y nos olvidamos de la sabiduría de los pueblos ancestrales, nos olvidamos del bien común, nos olvidamos del interés de todos. Y es una llamada de atención, esa es la responsabilidad social. Si yo me centrara únicamente en un esquema global que tiene que ver más con la tecnología que con otras áreas, pero podemos hacer esquemas similares a este, pues ahorita estamos en una sociedad, por ejemplo, donde la principal forma de energía es la energía eléctrica, es la más útil, es la que nos está dando y satisfaciendo todas las necesidades energéticas, pero esa energía está basada en fuentes primarias de energía. ¿Cuáles son esas fuentes? Son los combustibles fósiles. La quema de esos combustibles genera grandes cantidades de contaminantes. ¿Qué nos está provocando? Una acumulación excesiva de dióxido de carbono, el principal gas con efecto invernadero que está provocando el cambio climático. Tenemos procesos con un uso intensivo de recursos, estamos agotando los recursos, estamos agotando las capacidades de esos recursos. Procesos poco eficientes energéticamente que generan muchos efluentes indeseables. Y tenemos regulaciones ambientales que se cumplen en el esquema individual, pero que no se cumplen en el esquema global. Y tenemos que volver la vista al esquema global, al sistema. Estamos ignorando a los sistemas vivos y se nos dicen que cada vez estamos acabando a nuestras especies y no reaccionamos. No sabemos que estamos formando un todo y no estamos considerando que el todo es superior a las partes y no estamos considerando una situación de supervivencia de la humanidad. Y tenemos que transitar, y aquí la educación es muchísimo, tenemos que transitar a una educación con responsabilidad social, cero emisiones, materias primas renovables, basada las transformaciones en flujos disponibles de energía, con respeto a los sistemas vivos, y allí en medio está la labor de las universidades. ¿Cómo vamos a pasar de allá, de la izquierda a la derecha? Con profesores capacitados. El contexto ha cambiado, alguien también comentaba, las competencias no es únicamente conocimientos, son valores, son actitudes. ¿Competencias para qué? ¿Para ayer o para hoy? Y parece que seguimos enseñando con base en las competencias para ayer, para hace 10 años, para hace 20 años. Y allí la capacitación de los profesores es fundamental. Aquí tenemos, desde el punto de vista tecnológico, la integración de muchos subsistemas, donde los recursos que para algunos elementos de ese subsistema son desechos, se convierten en materias primas de otros subsistemas y reutilizamos materiales, principalmente agua, principalmente energía, e integramos los sectores productivos con las comunidades. Y ya hay flujos, hay interacciones entre todos los elementos de ese sistema, y ya hay un respeto por el entorno, por el ambiente. Alguien decía, ¿por qué le llamamos medio ambiente? Comentaba un niño a uno de los abuelitos que era biólogo, y el abuelito se puso un tanto complicado y el chiquillo empezó a reflexionar y dice, bueno, pues es que es medio ambiente porque ya nos acabamos la otra mitad. ¿Sí? Entonces hay que pensar en el ambiente, es muy importante que lo hagamos. En el caso de la Universidad Michoacana, por supuesto que estamos muy interesados en hacer la parte que nos toca.
Y tenemos alianzas importantes, por ejemplo, con las universidades públicas estatales de la región centro-occidente de la Núñez. Y estamos formando en esta alianza algunos programas ya con esa gran visión. Por ejemplo, un doctorado en Economía Social Solidaria, que aglutina a los expertos que tenemos en cada una de las instituciones, con una visión diferente que tiene este alcance. Un doctorado en Cambio Climático, que también va más allá de lo tradicional. Un doctorado en Gestión Sustentable del Desarrollo. Y así cada universidad puede hablar de lo que está haciendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya un área en nuestra universidad que no es un área administrativa, sino que es una política, como vamos a ver en la última lámina, que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, a través de varias acciones. Acciones simbólicas, por ejemplo, como la huella ecológica de cada individuo. ¿Cuál es la huella? Empezar a tomar conciencias. ¿Cómo puedo determinar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo minimizar el uso de recursos? Yo como individuo o yo como parte de una colectividad. Y tener y presentar esa huella ecológica, que empiecen a tener conciencias. ¿Qué tenemos que hacer? La capacitación del profesorado es fundamental. Si el profesorado sigue pensando como hace 30 años, como hace 50 años, pues obviamente que el contexto actual y futuro va a ser poco sustentable. Y el profesorado es clave a través de diplomados. La capacitación es fundamental. Hemos tenido capacitación de profesores con expertos en responsabilidad social, reconocidos. Tenemos la integración de grupos de docentes que ya están trabajando de manera organizada, de manera que impacten a la colectividad dentro de nuestra universidad en estas áreas. Y tenemos ya esos núcleos que van avanzando. Obviamente, para nuestros estudiantes, el cambio en los planes de estudio, como están diseñados en un contexto diferente, va a llevar más tiempo. Pero tenemos miles de estudiantes que ingresan cada año a nuestra universidad. Más de 11,000, como 15,000 estudiantes que ingresan cada año a nuestra universidad. Hay que hacer cursos de inducción en este contexto. Lo estamos haciendo, se está diseñando, se está transformando gradualmente a través todavía de las técnicas tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo queremos que cada profesor sea un agente importante en esta transformación. Está también una serie de programas que iban por separado, que no tenían claridad en su alcance, en su impacto, y que los estamos reconformando con un impacto, y que son programas comunes. Ese programa o el plan ambiental institucional, por ejemplo, algunos proyectos que estamos poniendo de esta manera y algunos esquemas que tienen que ver con el servicio social. En este esquema, por ejemplo, y con este enfoque acabamos de diseñar un programa de brigadas nicolaitas al servicio de la comunidad con responsabilidad social. Y son grupos multidisciplinarios que van a estar atendiendo el desarrollo sustentable de las comunidades, donde se van a integrar egresados de todas las carreras, de manera que tengamos un mejor impacto en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social a través del cambio de pensamiento que se refleje en la acción, no únicamente que se quede en la idea, sino que se refleje en la acción. La siguiente, por favor. Formamos parte de un observatorio de responsabilidad social en América Latina y el Caribe, que tiene el apoyo de la UNESCO. Ese observatorio es importante, cada día están más universidades
Nos dan apoyos, por ejemplo, para capacitación de profesores, nos comparten una serie de recursos que tienen disponibles en este esquema y ese observatorio tiene las puertas abiertas para cualquier institución de educación superior. Y la parte fundamental, no queremos que se convierta en un área administrativa, queremos que sea una política, no queremos que sea una rama más del aparato administrativo de nuestra universidad. Debe ser parte de la esencia de ese aparato administrativo, debe ser parte de las funciones sustantivas de la universidad, debe ser la savia que alimente. Y ese es uno de los grandes retos que también tenemos. Y por supuesto, ya se decía aquí en el ámbito de competencias, no únicamente conocimientos asociados a las disciplinas, cada vez el trabajo más de grupos, cada vez el trabajo más multidisciplinario, pero con un impacto social relevante. Eso es el gran reto que tenemos todos juntos como universidades, y las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental. Somos vitales en este cambio. Y dentro de las universidades son vitales los profesores. Hay que poner mucha atención en los académicos. Son la clave para estos cambios de paradigma. Aquí repetimos algunas ideas que hemos venido manejando a lo largo de la conferencia y yo me quedo con la última lámina. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Gracias por su atención. Agradecemos al doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, por su conferencia magistral que acaba de compartir con todos nosotros. Enseguida, el rector general de la Universidad de Guanajuato realizará la entrega de un reconocimiento al doctor Serna González por esta importante participación en este simposio. La Universidad de Guanajuato es sede del 11º Congreso Internacional de la JACU. La JACU es la Asociación Hispana de Universidades con sede en Texas. Este sábado 28 de febrero, el Salón del Consejo Universitario será el marco del simposio La responsabilidad social de la educación superior en la sociedad global. Universidad de Guanajuato, protagonista y sede del 11º Congreso Internacional de la JACU.